Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy desarrollaremos problemas empleando fracciones en la vida cotidiana. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de segundo año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprende en Casa. Desarrollaremos los ejercicios del día 3 de la semana 16. Empecemos. Situación 1. Parcelas en partes iguales. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello, divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte sembró un tipo de flor: rosas, girasoles, claveles y pompones. Queremos averiguar qué parte del terreno corresponde a las rosas, qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones. Si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Antes de empezar a dar solución al problema, debemos comprender el problema. 1. ¿De qué trata la situación? La situación trata de que Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. 2. ¿Las partes en las que Silvana divide su terreno son iguales o diferentes? Las partes en las que Silvana divide el terreno son iguales. 3. ¿En cuántas partes divide su terreno? Las divide en 4 partes. 4. ¿Cuántos tipos de flores sembró Silvana? Sembró 4 tipos de flores. Ahora diseñamos una estrategia o plan. Reto: describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación. Entonces decimos: 1. Recordamos la definición de fracciones propias. 2. Recordamos sobre fracciones equivalentes. 3. Recordamos cómo simplificar fracciones. 4. Representamos el total del terreno con un rectángulo. 5. Dividimos el terreno en 4 partes iguales. 6. Interpretamos como fracción y respondemos a la pregunta 1. 7. Sumamos 2 partes y respondemos a la pregunta 2. 8. Dividimos una parte en 2 subpartes iguales e interpretamos una parte y respondemos a la pregunta 3. 9. Dividimos una parte en 3 subpartes iguales, luego sumamos 2 de ellos y respondemos a la pregunta 4. Antes de seguir respondiendo al problema, debemos recordar algunas nociones previas. Fracción propia es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toma de un todo dividido en partes iguales. Se representa con una barra oblicua u horizontal que separa la primera cantidad, que es el numerador, de la segunda, que es el denominador. Como vemos aquí, A es el numerador y B es el denominador. El denominador representa la cantidad de partes iguales en que se ha dividido la unidad. El numerador representa la cantidad de estas partes que se toman. Por ejemplo, cuando escribimos un cuarto, 1 significa que se ha tomado una parte. 4 significa que se ha dividido la unidad en 4 partes iguales. Fracción equivalente: 1/2, 2/4 y 4/8 representan la misma porción de la unidad. Se escriben de diferente manera y se les llaman fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, si a 1/2 le multiplicamos por 2, tanto en el numerador como en el denominador, nos da que 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Quiere decir entonces que 1/2 es igual a 2/4. Otro ejemplo: si a 4/8 le dividimos entre 2, tanto al numerador como al denominador, nos da que es igual a 2/4. Entonces decimos que 4/8 es igual a 2/4. Cuando a una fracción se le multiplica, se le llama amplificación, y cuando se le divide, se le llama simplificación, como podemos observar en este ejemplo. Ahora, para verificar si las fracciones son equivalentes, se multiplica sus términos en cruz. Si los productos obtenidos son iguales, las fracciones son equivalentes. Como observamos en este ejemplo, 4/8 y 2/4. Verifiquemos: tenemos 4/8 y 2/4. Multiplicamos 4 por 4
que debe ser igual a 8 por 2. Tenemos que 16 es igual a 16, por lo tanto ambas fracciones son equivalentes. Simplificación de fracciones. Dividimos al numerador y al denominador entre 4. Quiere decir que tenemos 4 octavos, le sacamos cuarta arriba, 1, cuarta abajo, 2. Quiere decir que es igual a 1 medio. Entonces, 4 octavos es igual a 1 medio. Cuando no hay un número que divide al numerador y denominador, se dice que la fracción es irreductible. Ejemplo, las fracciones 5 sextos, 27 19avos y 1 séptimo son irreductibles. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Emplea una estrategia para responder las preguntas de la situación. Para responder las 4 preguntas de la situación, utilizo una barra para representar el total del terreno y registro en ella los datos de la situación. Como podemos observar, tenemos el total del terreno, que es 1, un rectángulo es la representación del terreno de Silvana, y en la parte de abajo divido esa representación del terreno en 4 partes iguales, quiere decir un cuarto para cada uno. Tenemos un cuarto para las rosas, un cuarto para los girasoles, un cuarto para los claveles y un cuarto para los pompones. Ahora respondemos a las preguntas. 1. ¿Qué parte del terreno corresponde a las rosas? En la representación del terreno identifico la fracción que corresponde a las rosas. Como observamos, es la primera parte que está en blanco. Respuesta. Corresponde a las rosas la cuarta parte del terreno heredado. 2. ¿Qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones? En la representación determino la fracción que corresponde a los claveles y pompones. Como observamos, es un cuarto para los claveles y un cuarto para los pompones. Sumamos y serían 2 cuartos. Al simplificar nos daría 1 medio. Entonces decimos que 2 cuartos es igual a 1 medio. Respuesta. Silvana destinó 2 cuartas partes del terreno, que equivale a 1 medio del terreno heredado, a los claveles y pompones. Ahora respondemos la pregunta 3. Si el terreno destinado a los claveles se parcela en 3 partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? En la representación del terreno divido la parte destinada a los claveles en 2 partes iguales. Luego determino la fracción de terreno destinado a los claveles morados. Y decimos que para los claveles morados tenemos 1 medio de 1 cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente se multiplican numeradores y denominadores. ¿Se recuerdan que cuando se dice de se multiplican las fracciones? Entonces se multiplican numeradores, 1 por 1 es 1 y 2 por 4 es 8. Entonces decimos que la respuesta destina a los claveles morados 1 octavo del terreno heredado. Ahora responderemos a la pregunta número 4. Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Divido en 3 partes iguales la parte de terreno que corresponde a rosas. Luego determino la fracción que no son rosas blancas. Entonces, los 2 tercios del cuarto destinado a rosas equivale a 2 tercios por 1 cuarto es igual a 2 doceavos. Simplificamos y nos da igual 1 sexto. Entonces, 2 doceavos es igual a 1 sexto. Respuesta. En los 2 tercios del terreno destinado a rosas, que equivale a 1 sexto del terreno heredado, cultiva rosas que no son blancas. Situación 2. Fracciones equivalentes. Una estudiante grafica las muestras de mayólicas que desea comprar su papá para poner en el piso de la ducha. Las representaciones gráficas de 3 cuartos corresponde a la parte coloreada en cada una de las mayólicas. ¿Son equivalentes las fracciones que representan las partes coloreadas de cada muestra? ¿Cómo verifico que 2 fracciones son equivalentes? Por ejemplo, que 18 sobre 24 es equivalente a 3 cuartos. Resolución. La fracción que representa las partes coloreadas de cada muestra es 3 cuartos, por lo tanto son fracciones equivalentes. Ahora divido las imágenes en 24 partes iguales para verificar si son fracciones equivalentes. Entonces observamos las imágenes y vemos que el primer triángulo está dividido en 4 partes
y solamente está sombreado 3 partes. Quiere decir que esto equivale a 3 cuartos. El segundo triángulo está dividido en 24 partes y están coloreados 18 partes. Eso quiere decir que tenemos 18 sobre 24, que es igual también a 3 cuartos. ¿Por qué? Porque simplemente lo hemos simplificado y nos da 3 cuartos. Para el cuadrado observamos de la misma manera que tenemos 3 cuartos y en el otro lado tenemos 18 sobre 24. Al simplificar igual nos da 3 cuartos. Otra manera de verificar si dos fracciones son equivalentes es multiplicando los términos de las fracciones en cruz, como observamos aquí. Decimos que 18 por 4 es igual a 24 por 3. En ambos casos nos da 72. Entonces, respuesta, por lo tanto, 18 sobre 24 es equivalente a 3 cuartos. Situación 3. El terreno de Tomás. Tomás es un agricultor que tiene un terreno en forma de cuadrado. Él está elaborando un plan de producción para 7 cultivos de hortalizas propias de su región, para lo cual ha decidido dividir el terreno en 7 partes. La división de su terreno de sembrío quedaría como se muestra en la figura. 1. ¿Qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortaliza? 2. ¿Qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? Reto. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación 3. 1. Realizo proyecciones para dividir el terreno o cuadrado en partes iguales. 2. Construimos una tabla y calculamos el terreno que pertenece a cada hortaliza. 3. Respondemos a la pregunta 1. 4. Respondemos a la pregunta 2. Como sugerencia, vamos a utilizar la tabla para organizar las partes del terreno y completar la fracción que corresponde a cada hortaliza respecto del total. ¿Qué es lo que hemos hecho? El mismo terreno que teníamos lo hemos dividido ¿en qué? En 16 partes iguales. Y si se dan cuenta, cada parte del terreno es un triángulo. Entonces utilizamos esta tabla, la cual tiene 4 columnas. Las partes del terreno, el nombre de la hortaliza, la cantidad para cubrir la unidad y la fracción de la unidad. Como sabemos que el terreno está dividido en 16 partes, para todos le vamos a poner en la columna donde dice cantidad para cubrir la unidad, le vamos a poner 16 a todos. Ahora observamos la primera fila donde está el triángulo color verde, que nos dice es alcachofa. Entonces vemos la figura y vemos cuántos triángulos verdes hay. Observamos que hay uno. Entonces simplemente ponemos 1 sobre 16. Esa sería la fracción de la unidad. Para el triángulo amarillo, observamos la figura. ¿Cuántos triángulos amarillos hay? Hay 2. Entonces, para el zapallo, que es el triángulo amarillo, sería 2 sobre 16. Para el triángulo naranja, que son las habas, observamos en la figura cuántos triángulos hay. Hay 4. Entonces decimos que para las habas son 4 sobre 16. Y así sucesivamente vemos con todas las hortalizas. Para el ajo es 2 sobre 16. Para la zanahoria 2 sobre 16. Para el tomate 1 sobre 16. Y para la arveja 4 sobre 16. Ahora respondemos a las preguntas. 1. ¿Qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortalizas? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, para alcachofas corresponde 1 sobre 16. Para zapallo 2 sobre 16. Para habas 4 sobre 16, para ajo 2 sobre 16, para zanahoria 2 sobre 16, para tomate 1 sobre 16 y para arveja 4 sobre 16. Pregunta 2. ¿Qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? Y como pueden observar en la tabla, he puesto de colores las partes que son equivalentes. Tenemos de color rojo, de color azul y de color verde. De color rojo quiere decir que son equivalentes la alcachofa y el tomate. ¿Por qué? Porque a ellos dos le corresponde 1 sobre 16. De color azul son equivalentes el zapallo, el ajo y la zanahoria. ¿Por qué? A ellos le corresponde 2 sobre 16. De color verde son equivalentes las habas y las arvejas. ¿Por qué? Porque a ellos le corresponde 4 sobre 16. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video. Y también te invito a compartir este y todos mis videos con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que les dejan en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.